Diálogos que inspiran, conectan y construyen sociedad. Un podcast producido por la Escuela de Comunicación Social de la UCAP Guayana. Esto es En Plural. Hoy con la moderación de Yumisei Rodríguez. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast En Plural. Hoy vamos a estar con un invitado especialísimo, un invitado que promete pues en esta conversación. Uno cabista. Sí, bueno, nada, antes de hacer la presentación te doy la bienvenida, aunque no es tu campus, pero es tu escuela, Comunicación Social en la UCAP. Él es Chucho Roldán. Recordarán pues su nombre, está asociado a uno de los podcasts venezolanos más escuchados, pero además, antes de este podcast, su nombre también se vincula con algunos otros proyectos, sobre todo relacionados con lo que es la sátira política. Fue productor en Santo Robot, escribió para el Chigüire Bipolar y es uno de los coautores. Incluso a veces actúa para el podcast El Cuartico. Entonces, bueno, hoy va a estar con nosotros conversando sobre este proyecto, porque queremos que nos cuentes un poco sobre ese proceso creativo, el proceso de producción del podcast, pues para apuntar y tomar notas sobre esto. Bienvenido y muchísimas gracias por cedernos parte de tu tiempo, que sabemos que está bien comprometido. Gracias. Tranqui, un gusto. Chévere. Bueno, fíjate, ¿qué es lo que queremos hoy? Básicamente conversar contigo, como te decía, sobre la producción del podcast. Queremos que nos digas, pues, en estos tiempos, este tipo de contenido se ha popularizado, es muy demandado y hay mucha incursión en este sentido. Bueno, de hecho, nosotros acá en la escuela estamos estrenándonos en este formato, entonces queremos, bueno, conocer tu opinión. ¿Por qué crees tú que se ha popularizado y por qué ha sido tan exitoso? Yo creo que el podcast ha sido exitoso en general, porque no es un fenómeno, creo yo, exclusivo venezolano, es mundial. Porque es la evolución de la radio, creo yo, en general. Creo que es lo mismo que pasó, lo mismo que vivimos con el tema del streaming y la televisión por cable, para los que sean un poco mayores no sé, menores de 25, 26. Estaba la época de la televisión por cable donde, bueno, tú veías lo que estaba pasando en un canal y te adaptabas al horario. Y luego llegaron las plataformas de streaming y se modificó ese comportamiento. Ahora elegimos lo que queremos ver. Y entonces el gusto también se hizo un poquito más específico para cada quien. A nivel de series también, igual sigue habiendo como series globales y eso. Y nada, lo mismo me parece que pasó en la radio, pues. O sea, es como que la radio era lineal, y pasamos a esto que es más, eh, sí, como que el usuario elige cuándo y qué ver y qué escuchar, perdón. Y nada, creo que fue como la evolución natural. Claro, ahora, más allá de eso, ¿no? En tu caso particular y en el caso de tus compañeros del podcast, ¿por qué incursionaron ustedes en esto? Si bien, como explicas, se trata más de un producto o un consumo a demanda, entendemos que el caso de ustedes que están fuera del país forman parte de estos venezolanos que tuvieron que emigrar forzados por la misma situación que tenemos en Venezuela. ¿Cómo ven ustedes esa oportunidad de conectar con su país estando a kilómetros de distancia? No, bueno, también esa es la misma ventaja de Internet, pues. O sea, es como que no dependemos de estar en un estudio físico dentro de Venezuela y eso nos permite grabar, sí, donde sea que estemos, y conectar igual con la gente. Hay igual una idea allí chévere bueno, de cómo buscar entendernos de otra manera, porque puede que la experiencia mía, yo vivo en México, sea diferente a la experiencia del venezolano en Madrid, a diferencia del venezolano en Lima. Y, y nada, y conseguir como esos lugares que coincidamos y podamos tener algún tipo de conversación es bien interesante. Y bueno, nos obliga a pensar y nos obliga también como a pensar a nivel de medios y de queremos consumir, porque creo que venimos de un, venimos de una historia moderna de medios masivos que no responden a la audiencia,
responden a fines políticos, o no responden a fines políticos ni siquiera, sino que por problemas políticos los callaron y no responden a nada realmente. Entonces como que nos toca descubrir a qué responde la gente ahora, pues. Y eso es algo bien Mira, interesante. acabas de mencionar algo súper interesante, ¿no? Hablas de la audiencia, ¿no? Definitivamente quienes hacen este tipo de contenido se deben a la audiencia, necesitan entender qué quieren, y ustedes, bueno, han dado una lectura exacta de esas necesidades. Te pregunto, en el caso particular del programa del Cuartico, ¿cómo evalúan ustedes esos temas? Porque vemos que muy al estilo venezolano se trata siempre de mirar situaciones reales, pero presentarlas desde el humor, pero además un humor crítico, reflexivo. ¿Cómo hacen ustedes para interpretar esas necesidades de una audiencia que les sigue evidentemente y que en su mayoría son venezolanos, para poder conectar Hay dos de manera niveles, creo yo. efectiva? Hay dos niveles. Hay un nivel de la propuesta, hay un nivel que viene más de una propuesta interna de nosotros, es como que es algo que nosotros queremos comentar. O sea, es algo, es no responder 100% al mercado, porque si respondes 100% al mercado te haces muy aburrido, complaciente y predecible. Entonces como que hay un primer impulso que viene de un interés artístico del equipo, ya sea de si queremos hablar, qué sé yo, no sé, hicimos uno que fue de qué era la santería, y era porque simplemente nos daba curiosidad como explorar eso de que para un grupo de la población venezolana es como un tabú, es algo que no, que se le tiene mucho prejuicio, y como que queríamos explorar como que hay detrás en verdad de la santería, y lo investigamos y lo exploramos y conectó con la audiencia, porque al final obviamente igual también hay mucha audiencia venezolana que son santeros. Y está el otro que también, el otro lado que entonces responde completamente a situaciones que compartimos. Cuando hay fechas sensibles como las elecciones en julio, como el 10 de enero, cosas así, estamos claros de que así estés en Venezuela y así estés en Chile y estés en Estados Unidos, vas a estar viviendo una experiencia muy similar. Y así estés en Venezuela también. Entonces, como que ahí sí queremos responder a momentos específicos que la audiencia, no quiero decir que está buscando respuesta, porque nosotros no vamos a tener la respuesta, pero hay ganas de conversar. Y vuelvo a lo mismo, es como que como nuestros espacios están tomados y no hay espacios de conversación como pasaría en cualquier país normal, donde en un noticiero, así sea el formato más rancio del universo, se, se converse sobre, o sea, ¿sabes? Hay un panel sobre la discusión de las elecciones, nosotros no tenemos eso, entonces tenemos que crear como espacios que simulen, simulen eso. Ahora, fíjate, o sea, primero dices que hay que entender lo que quiere la audiencia o el entorno, y luego dices que no al 100%. O sea, ¿cuál sería ese porcentaje ideal de repente, o sea, para poder equilibrar, ¿no? Escuchar qué quieren, hacia dónde puedo ir, pero también estar conforme con lo que ustedes están haciendo. No sé si le pondría un porcentaje, pero sí, uno va leyendo como, no sé, es algo muy artístico, creo yo. Es algo muy de que vas No hay una trabajando. fórmula, no hay una fórmula que No. digamos, o sea, van midiendo dependiendo, ¿no? Ahora, cuando ustedes seleccionan, evalúan, ¿no? Para escoger esos temas que van a tratar. O sea, te lo pregunto sobre todo por la velocidad en la que ustedes deben producir, ¿verdad? Para estos episodios. ¿Cuánto tiempo se toman ustedes para discutir las ideas? ¿Quién de ustedes de repente lleva siempre la delantera en proponer, o eso es una decisión consensuada? Cuéntanos un poco sobre ese proceso. Yo siempre tuve envidia, una tradición que tenía el show animado South Park, que ellos reservaban, creo que era un episodio de la temporada, que al ser animación es mucho más estricto, porque la animación requiere mucha planificación, pero ellos reservaban un episodio que lo producían en una semana, creo que era el tiempo que ellos hacían eso. Entonces como que eso siempre me impactó un poquito, de que si en una semana se podía hacer un episodio animado, porque no se puede hacer otra cosa. Y también hay muchos otros ejemplos de actualidad, como SNL, programas de comedia que igual se ponen esos retos, y en un momento nos pareció
un avance como a nivel de producción de nosotros como eso, como que si queremos responder a algo tan inmediato como así fue el 10 de enero, ese proceso nos cansa, pero en ese caso específico son 2 días, 3 días, dura todo el proceso más o menos. Teniendo un día de brainstorm para tener la idea del sketch, que es lo más complicado, o sea, que es lo que más tenemos que hacer con más tiempo. Se graba un día el sketch, a veces tenemos lo que nosotros llamamos el full day, que es que grabamos el episodio y el sketch, y normalmente cuando estamos en un calendario de 2 días nada más, el mismo jueves que salimos se edita el sketch en la mañana. Entonces como que todo el proceso puede durar un poquito más de 48 horas cuando estamos en los episodios, en los episodios estos que requieren inmediatez. Cuando tenemos los episodios que son un poquito más evergreen, el proceso puede tardar unos 4 días, más o menos, igual no es mucho tiempo. Eh, pero sí, todo esto a nivel como de producción. A nivel de preproducción, tenemos una reunión mensual donde elegimos los temas que queremos conversar. Esto sí pasa, somos los tres. Así que eso va bien pensadito. Sí, eso va bien pensado. Es como que organizamos un calendario que responde a algunas fechas, que nos permite planificar, sí, qué sé yo, o sea, tener, pues el año pasado hicimos el de carnaval, por ejemplo. Entonces eso ya está planificado de que hay un sketch de carnaval, hay esto, pero siempre con flexibilidad. O sea, si pasa algo de que nos llama la atención y que sentimos que es más relevante, movemos un episodio después y abrimos espacio para eso. Nos gusta correr, Ya te pero iba a decir, porque, o sea, por los tiempos que estás describiendo, o sea, de verdad que supongo que el estrés abunda, ¿no? Ir siempre en contra del tiempo, trabajar allí presionados por el reloj y han engranado perfectamente sí, pero para hacerlo de ese modo. hay algo demasiado divertido también en ese proceso. O sea, no lo voy a esconder. Es como que hay algo bien divertido en sacar algo de actualidad. También creo que tiene que ver mucho con que el equipo viene del Chiburi Polar, los tres trabajamos en el Chiburi Polar, Ujú. y ahí teníamos que hacer, no sé, o sea, 3 noticias al día, y eso te enseña, o sea, eso te enseña mucho a de que sí puedes trabajar con velocidad, sí puedes ejecutar muy rápido una idea. Entonces como que a veces nosotros sentimos que sobre todo cuando respondemos a actualidad, estamos haciendo una versión de el Chihuire en video en general. Es como que muchas cosas de las que aprendimos las aplicamos en esto. Obviamente Claro. ahora viene la capa de video, ahora viene la capa de grabación, de producción, que es un músculo que hemos venido afinando por 4 años y medio. Entonces como que ya tenemos nuestro sistema de grabación, a pesar de que somos un equipo muy pequeño. A veces la gente cree que podemos tener a un, a un mega equipo, pero normalmente cuando grabamos solo somos 4 personas, solo somos los tres más nuestro productor. Nos asiste Luis Vale, que es nuestro editor, maqueteando el sketch y editando el episodio. Y sí, eso es más o menos, así funciona. Y ha habido en algún momento, o sea, cuando se reúnen a discutir estas ideas, cómo lo van a hacer, ha habido algún temor sobre, mira, esto va a pegar, no va a pegar, puede gustar, no va a gustar, tenemos un plan B en caso de que esto no funcione, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo resuelven ese tipo de situaciones? No, o sea, siempre sacamos pensando de que va a gustar, porque si no, no lo sacamos. Oye, o sea, autoestima al 1000%. No, pero no, por eso. La certeza bueno, pero es que además yo creo que están haciendo la lectura correcta del entorno, ¿no? Si valoramos un poco esa comunidad que tienen ustedes en las redes, no hay duda. No hay duda de creo que responde que más esa a otra cosa. certeza está bien asegurada. Responde un poquito más a que si hemos cancelado antes de grabar, por ejemplo, eso sí ha pasado, como que nos estamos encaminando a una grabación, estamos discutiendo, estamos en el sketch, estamos en de qué trata el episodio y no nos gusta, lo cancelamos, porque si sacamos algo que a nosotros no nos gusta, a la gente no le va a gustar. ¿Y Entonces, si les ha pasado eso? O sea, que luego de haber discutido con tanto tiempo, en pleno proceso, ustedes se convencen de que no es lo adecuado. sí, eso sí nos ha pasado porque es mejor cambiar allí que cambiar cuando estemos en proceso de edición y digamos esto no nos gusta y ya lo tenemos editado y tenemos que sacarlo. Entonces como que eso fue algo que aprendimos en estos años de que nunca sacamos un episodio que no nos guste. Porque si es eso, si a nosotros no nos gusta, a la gente no le va a gustar. Ahora, ojo, te digo lo de la autoestima y no por hacer un comentario incómodo, sino que, bueno, haciendo revisión uno se da cuenta pues de que el podcast es un producto bien valorado y es bien recibido.
por la audiencia. No en vano, bueno, me imagino que ustedes a través de las suscripciones también pueden tener conciencia de eso, pero también te pregunto si crees tú que tenga que ver con el hecho de que ustedes no hacen un formato convencional de podcast. O sea, no es el típico podcast de repente que yo pueda encasillar en que si es un podcast de entrevista, solo se dedica a hacer entrevistas. Si es una conversación entre tres amigos, tres panas, solo hacen eso. Ustedes se van reinventando cada vez. ¿Crees que eso justamente pueda atraer la atención de sus seguidores y eso es lo que puede gustar? Porque bueno, nunca sabemos con qué vienen, pues, o sea, dentro de su esencia siempre están ofreciendo algo novedoso. Sí, eso sí es parte de nosotros, es como que nos gusta, no nos gusta ser predecibles, creo que es lo más aburrido que hay, a nivel de consumo pero por lo mismo, porque es como que así, al menos particularmente yo cuando me gusta ver una película, cuando me gusta ver una serie, me aburre ver algo que sea predecible y me aburre ver algo que sé para dónde va, entonces como que tratamos de aplicar esa misma filosofía para lo que hacemos. También no hay nada más divertido que tener retos diferentes, entonces como que pasa lo mismo, como que si... creo que se puede ver en el cuerpo de trabajo de los primeros dos años más o menos. Había mucha exploración cinematográfica, por ejemplo. Es como que nos gustaba parodiar géneros de cine. Entonces como que había un sketch de terror, había un sketch de suspenso, hay un sketch como un thriller policial, hay uno como de espías, hay uno... Nuestra exploración estaba muy de lenguaje cinematográfico en los sketches en ese momento. Y luego tenemos que seguir inventando, porque llegó un momento donde dijimos, ah, bueno, ya hicimos muchas parodias de géneros cinematográficos, ¿qué más podemos hacer? Entonces igualito seguimos tratando de inventar otra cosa, hacemos canción, hacemos video musical, pasamos al formato del vlog, de viaje, y todo eso sí, 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 obviamente refresca mucho, pero también nos divierte a nosotros, es la misma lógica. Es como que si nos divierte a nosotros, nos divierte a la gente. Claro. Entonces como que... Igual, no quiero decir como que después que hicimos un género de sketch, más nunca lo vamos a hacer. Pero entonces como que ahora le queremos hacer con un giro nuevo, con algo nuevo otra vez. Como que por eso, Y han tenido siempre una buena acogida, ¿no? En cada una de esas propuestas. sí. Y por ejemplo, a nosotros no nos gusta mucho hacer secuelas, es algo que nos aburre. Entonces, igual hemos tenido un par exitosas, que así Vinito, todas esas fueron secuelas. Pero sí, tratamos como que de reinventar todo el tiempo, igual sin perder la esencia de lo que es el podcast, porque es como que hay un bloque que es el centro del producto y eso no se debe modificar. Hay elementos de eso que no se deben modificar porque también si le quitas esa pata es como que se desbalancea un poco la cosa y no funciona, pero hay unos elementos alrededor del mismo producto que sí nos permiten como jugar. Fíjate, ustedes son tres venezolanos, digamos quienes dan la cara, quienes están frente, son tres venezolanos radicados fuera del país por razones diversas, que hace 5 años aproximadamente decidieron emprender este proyecto. Sin embargo, la temática del podcast gira siempre, la mayoría, un porcentaje importante de las veces, gira sobre asuntos que están relacionados con el país. Te pregunto si crees tú que esto también haya garantizado un poco esa receptividad si tomamos en consideración que cerca de 8 millones de venezolanos están repartidos por el mundo, que hacen un producto que viaja a través de la internet y que lo puedo ver desde donde esté. Es una forma como que de mantener, estoy en México, estoy en cualquier otro país, pero siempre estoy con Venezuela. O sea, ustedes son nuestra cara. ¿Crees tú que eso pueda estar relacionado, pueda responder a eso? Sí, totalmente. Lo que pasa es que, por ejemplo, algo que uno aprende a las malas, estando fuera y trabajando en lo que uno trabaja, es que es muy difícil para un extranjero conseguir un espacio en otro país. Tienes que ser muy talentoso. Igual hay ejemplos súper exitosos. Siempre señalo el de Nanutria en Argentina, que se abrió un espacio en la comedia argentina. Pero también hay otra realidad que es que lo mismo, nosotros no tenemos representación en medios modernos.
Eh, hay algo que a mí me parece bien interesante que pasó en los últimos años. Cuando yo me fui, ya existía Netflix, obviamente, pero no se usaba comúnmente en Venezuela, todavía era algo muy raro. Y con el tiempo la gente empezó a consumir Netflix, empezó a consumir Prime Video, empezó a consumir Max, empezó a consumir streaming y se actualizó visualmente cómo se ve un producto moderno de la década de los 2020. Pero nosotros no tenemos eso. Nosotros no estamos representados en ninguna plataforma porque ninguna plataforma te va a abrir un espacio venezolano porque no tiene oficinas en Venezuela. Entonces estamos huérfanos a nivel de contenido. No nos vemos en series de televisión modernas, no nos vemos en películas, no vemos nuestras historias y no nos vemos a nosotros mismos y hablando nuestro acento en ningún lado, como pasaría en cualquier país. Si tú estás aquí en México, hay películas mexicanas, hay series mexicanas, todo responde a México, no responde a un interés latinoamericano, eso no existe. Hay muy poquitos productos que intentan ser para toda una audiencia latinoamericana y explotan y funcionan y sí se logra, son masivos, son gigantescos, pero la mayoría del contenido y series de televisión y películas que consumen los países son para ellos mismos. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos una visión igual de nuestros productos? Entonces, como que no es como que siento yo que no es algo raro de que nosotros hagamos algo para venezolanos, más bien es lo más normal del mundo que nosotros querramos hacer algo para venezolanos. Lo único que tenemos la particularidad que estamos afuera y que estamos regados y vemos nuestro contenido de un venezolano en México, ve el contenido de otro en Miami y el de Venezuela, y alguno consume también cosas hechas en Venezuela y estamos así, pero creo que estamos ahorita en ese lugar. Es como que en los medios grandes, en la versión moderna, que ya no es la televisión, no estamos, no existimos. Claro, Entonces, pero hay que crear fíjate, espacio. pero es, o sea, es súper valioso eso que hacen ustedes porque, como bien lo dice, ok, no están dentro del país, pero siguen produciendo para venezolanos que tampoco, a lo mejor, la mayoría no está dentro del país y que de alguna forma sigue a través del humor muy de cerca lo que está ocurriendo, porque ustedes antes de estar en el podcast se dedicaban justamente a mostrar situaciones críticas desde la sátira y probablemente, bueno, sabemos que hacer reír, el humor no es tan sencillo como parece y ustedes lo logran muy bien. Entonces, o sea, yo no desmerito el hecho de que estén fuera, pero estén haciendo cosas para venezolanos porque, bueno, no se han olvidado. Y tú hablas de productos venezolanos. Cualquiera que los vea, sin saber que ustedes están en México, ustedes no han perdido su dialecto. Ustedes son súper caraqueñísimos, hablan y la jerga, o sea, es nuestra. Entonces, de repente se pudiera pensar, bueno, está en otro país y pudiera adoptar un poco de esa cultura. No digo que en su desempeño personal y en privado lo hagan, pero en ese producto ustedes son venezolanos dentro de Venezuela, llegándonos a venezolanos que estamos aquí y que están afuera. Sí, sí, hay gente que no sabe ni dónde estamos. Es correcto. Sí, sí, Entonces, sí, sí, bueno, pero esa es la idea. Pero también pasa que varía mucho, depende de dónde estés. Es como que, por ejemplo, hay países donde se pega más el acento. O sea, eso también es una realidad. Es como que en Argentina es mucho más fácil. Yo siento que es más fácil que se te pegue el acento. Incluso Chile, siento que hay un tema de velocidad. En México es muy raro de que escuches venezolanos que se les pegue el acento mexicano. Eh, pero sí, es como que yo siento que es eso, es como que nosotros tenemos que responder a nuestra audiencia, no tenemos que, igualito hay gente que tiene intención de hacer productos más globales y me parece un esfuerzo más que respetable porque es muy difícil, es muy, muy, muy difícil querer hacer un producto muy global, eh, pero es eso, es como que lo más lógico es que uno haga contenido para su gente como hace todo el mundo. bueno, y todo confabula a favor de eso. Fíjate, los venezolanos, nuestra esencia nos define como que, bueno, en medio de adversidades somos capaces de hacer chistes, de reírnos, de nuestras propias desgracias, de nuestras situaciones. Y para muchos entendidos en la materia, esa es una forma muy inteligente, ¿no?, de elevar el autoestima. Pero también hay quienes piensan que hacerlo y abusar o estancarse en eso puede ser parte
el humor, lo que llaman humor de autodenigración. ¿Qué opinión te merece eso? O sea, apuestan más hacia lo que ustedes han hecho con la certeza de que a través del humor están poniendo la mirada donde es necesario ponerla. Ya va a ver, a ver qué opino de esto. A ver A qué opino ver, de esto. mira, yo también tengo café, sí me trajeron. No, o sea, uno, esto es algo que ya lo he visto desde hace muchos años. Por ejemplo, con el chigüire era muy normal. Imagínate en otra versión de otra Venezuela de hace 10 años, donde cosas nos parecían horribles y si las vemos en retrospectiva ya no significan nada en comparación a lo actual. Eh, Había gente que nos escribía, no es momento para chistes, ese era nuestro cliché. O sea, cuando empezaba a escribir la gente, no es momento para chistes. Para nosotros, y que, ay, ¿cuándo es momento para chistes? O sea, nunca Pero va a ser momento para... habría que ver quién lo decía Sí, también. sí, sí. No, pero digo, pero como que siempre no hay momento para chiste en 2011, no es momento para chiste en 2012, no es momento para chiste en 2013, 14, 15, 16, entonces no es momento para chiste nunca. Entonces nunca se puede hacer chiste, que igual en la misma órbita estaba cuando queríamos comentar temas sobre todo en el Chihuahua nos pasaba mucho cuando queríamos conversar temas sobre eh, inclusión LGBTQ+, todos esos temas, a veces uno hablaba como, sí, el matrimonio igualitario. ¿Por qué Venezuela no tiene una discusión sobre el matrimonio igualitario? No, porque estamos tratando de recuperar la libertad primero y no es momento para esto. Después que recuperemos la libertad es cuando podamos hablar de esto. Y es que eso es mentira. La conversación puede ocurrir paralela. Porque parte de conseguir la libertad es poder conseguir este tipo de conversaciones. Y lo mismo pasaba con los chistes, y que podemos estar en paralelo sufriendo y riéndonos. O sea, no, que nos riamos de algo no va a hacer que la situación sea eso. Y también hay gente como que a veces comenta que el clásico bochinche, bochinche, es como que todo es bochinche en Venezuela. Y que bueno, sí, o sea, en parte sí, es parte de la esencia de nosotros de reírnos de todo. ¿Y por qué querer reprimir un elemento clave y una característica de personalidad tan particular de los venezolanos, que además eso es algo que uno aprende saliendo, de que los venezolanos somos buenos haciendo comedia. Hay algo allí, hay algo cultural. Y es como, qué sé yo, si vas a Puerto Rico y la gente es musical, nosotros somos cómicos. ¿Por qué vamos a querer reprimir esa parte de nosotros? Es como que, ¿por qué queremos fingir que somos unos ingleses tiesos que ante la adversidad vamos a reaccionar como unos polacos en la guerra? No vamos a reaccionar como unos polacos en la guerra. Eso no va a pasar, vamos a reaccionar como venezolanos. Y, y nada, y en el tema de que hay gente que lo ve como denigración, eso creo que tiene que responder más de que hay muchas personas en Venezuela, y eso pasa en todos lados también, eso no pasa, no es algo exclusivo de Venezuela. Le pasa a mucha gente, no le gusta verse reflejada. Y la comedia es un modo de espejo. Y cuando muestras el espejo y dices, somos de esta manera, y lo ves, y es como que no me gusta verme así, y que bueno, pero eres así. O sea, Sí, no hay claro, si esa persona se ve reflejada a lo mejor y es a quien se incomoda por el humor, entonces me imagino que por eso opinan de esa manera. Por eso te decía, depende de quién lo diga. Sí, pero hay una reflexión igual allí en vernos reflejados, y es como que no recuerdo qué documental era. Ay, era un documental que hablaba Mel Brooks. Mel Brooks es uno de los héroes de la comedia del mundo. Él escribió The Producer, hizo como muchas películas muy cómicas, él es judío, y él hizo The Producer, que The Producer era una película sobre la creación de un musical nazi. Y entonces como que a él le pasaba lo mismo, los judíos decían que te estás burlando de los judíos, y que quién se burla de los judíos si nosotros los judíos. Entonces como lo mismo, quién se burla de los venezolanos sino nosotros mismos los venezolanos. Correcto. Obviamente me molestaría si, de hecho lo veo, a veces lo veo cuando en sketches o en cosas se meten con los venezolanos, y no debería importarme porque para mí no hay tema sagrado en comedia, pero hay ángulos de que tú sabes de que este ángulo viene desde un lugar bien ignorante, hay un ángulo que viene de algo real, hay una observación real aquí, y es más probable que pase desde un venezolano comentando algo venezolano, creo yo. Sí, claro. Ahora, fíjate, en la interacción con las audiencias, ¿qué es lo que más les piden de repente? O sea, que se centren más en qué cosas o qué les refuerzan.
¿Qué lectura dan ustedes a esa interacción? Creo que aquí no hay nada demasiado especial. Desde Santo Robot es lo mismo. Es verte reflejado de alguna manera. Es como ver algo que es lo que te sientas identificado. No hay nada más poderoso que eso. Es como que sí, el sketch puede tratar de lo que sea, pero tiene un elemento en que la gente se siente identificada. Ese sketch es muy probable que le vaya mejor a un sketch que trate sobre una idea más abstracta que la persona no, que la audiencia no se siente identificada. Y que bueno, siempre va a haber gustos, ¿no? Allí que van a mediar. Chucho, el año pasado ustedes estuvieron de gira por acá por Venezuela y bueno, sabemos que el humor y probablemente este tipo de contenido que producen ustedes puede incomodar al poder en el mando. Yo me pregunto si para ese momento en el que ustedes planificaron su gira, le hicieron, hoy estamos hablando casi un año después y pudiéramos entender perfectamente la respuesta, pero previo a esa gira, ¿sintieron ustedes algún tipo de temor sobre volver a Venezuela, traer su show, interactuar, hablar de lo que hablan, incomodar al régimen? Había un poquito, pero no demasiado, honestamente, porque hay un factor de predictibilidad dentro del gobierno, y siempre lo ha habido. Y podíamos leer medio fácilmente que antes de las elecciones no iba a haber problema. Los problemas iban a venir después de las elecciones. Entonces, por eso nosotros coincidimos la gira antes de las elecciones, porque sabíamos que era probablemente nuestro último momento de poder hacerlo. Bueno, último momento, esperemos Bueno, bueno, que bueno. no. Espero que no, espero que no. Sí, claro. A ver, eh, quisiéramos saber en particular, ¿no? Sobre el especial de Tiraderas Santas versus Niño Jesús, sobre ese proceso de conceptualización y la producción de los sketches para los videos musicales en particular. O sea, sabemos que se trata de una producción y un esfuerzo adicional. Cuéntanos en particular de este episodio. Con la música es más complicado, es nuestro proceso más lento de todos. La música sí nos obliga a planificar con mucho tiempo de anticipación. El especial de Navidad que hicimos el año pasado sí tuvo un proceso un poquito más largo, como de 2 meses, capaz 2 meses y medio. Pero el caso específico de Santa versus Niño Jesús fue un poquito más rápido. Pudimos operar con más velocidad porque estábamos de gira en ese momento. Ese lo sacamos hace 2 años y estábamos de gira en Argentina. Cuando tuvimos la idea, estábamos en Argentina, entonces podíamos grabar con el comediante Gabo Ruiz y queríamos tener esta idea. Entonces lo que hicimos fue, allí el proceso sí fue menos de un mes, creo que fue. Escribimos chistes sobre la idea del Santa versus Niño Jesús. Teníamos como varias ideas de chistes de que podía comentar cada persona, el formato de tiradera era un poquito más fácil porque se escriben chistes de lado y lado. Luego eso pasó a manos de Sam Romero. Sam Romero es nuestro escritor de comedia en música. Todas las canciones de nosotros son escritas por Sam Romero. Nosotros lo que hacemos es que, como que le damos los chistes y él los organiza en formato de canción. Los Eh, traduce. sí, los traduce. Él escribió esta canción y todo este proceso, mientras estábamos escribiendo la canción, hay que coordinar con el productor musical. Aquí hay un proceso que es simultáneo, que es un poquito más cansón del usual, porque entonces el productor musical tiene que darnos una pista. Nosotros le damos una pista de referencia a Sam, y mientras Sam está trabajando, esta misma pista se la damos al productor musical y él nos hace algo que funcione en paralelo con esto que se está produciendo a la vez, porque ellos no nos están comunicando, porque no podemos, no nos da tiempo. Eh, entonces cuando Sam nos entrega una primera pista de voz grabada por él, esa pista se la pasamos al productor musical, el productor musical hace una maqueta, la maqueta la probamos o no la probamos, y luego grabamos nosotros las voces ahora imitando a la voz de Sam, y eso se lo enviamos de nuevo al productor musical y el productor musical
la termina. Lo que es interesante de este proceso es que este proceso es simultáneo mientras grabamos los videos. Entonces, lo que siempre pasa, pasaba en el especial de Navidad, lo que pasa en todos los especiales musicales, cuando estamos grabando nosotros estamos grabando ni siquiera con una pista que tiene la voz de nosotros, estamos grabando con una pista que tiene la voz de Sam. Y nosotros doblamos esa pista y luego rogamos al Señor que quede igual. Entonces todos los dos procesos se unen en la última semana de cuando se une la entrega de la canción con la edición del video y se termina el producto. Es el proceso más cansón que tenemos nosotros, pero es el más satisfactorio de todos, porque cuando se Y unen es todas que las piezas, te estoy escuchando y no me quedan dudas de que este, son de retos, ustedes son de retos y de verdad tener un control preciso sobre el tiempo, porque hacer todo eso, involucrar otras voluntades además de la de ustedes, bueno, es bastante retador y como lo dices, bueno, si es satisfactorio, imagino que luego quedan conformes después de ver el resultado. sí, sí, sí. Y con el especial de Navidad del año pasado, el proceso fue un poquito mejor, porque tuvimos un poquito más de tiempo, comenzamos a producir creo que a finales de octubre, no, comienzo de noviembre. Y la experiencia previa me imagino que también ayuda, ¿no? Sí, sí. Y también trabajamos con cuatro productores simultáneos, entonces como que podíamos tener cuatro procesos abiertos a la vez. Y aprendimos también, ya hemos aprendido también como que por ejemplo, nos costó mucho, la gaita nos costó muchísimo. La gaita fue con la gaita aprendimos a cómo producir ahora otro tipo de canción con comedia, porque ninguno de los tres somos zulianos. Y eso ya no, eso ya nos pone una dificultad extra. Pero Sam sí es zuliano. Entonces como que ahí había una ayuda. Pero como que requirió muchas más reuniones, requirió muchas más correcciones, requirió como entender de que el escritor y el productor tienen que tener una comunicación más directa, que es algo que nosotros no teníamos, e incluso los dejamos solos por un momento. O sea, aquí pasó con eso que fue como que ustedes dos hablen y nosotros llegamos cuando sea necesario, pero en este momento no hace falta que estemos nosotros porque nosotros no somos músicos. Claro, y cualquiera puede decir, hay un montón de gente detrás de todo eso y bueno, en realidad no es así. Significa entonces que deben entenderse a la perfección, deben comunicarse muy bien, deben congeniar, deben estar muy de acuerdo y además saber resolver esas diferencias que puedan tener al momento de conceptualizar. Sí, 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 pero ya también pasa de que bueno, ya hay mucho tiempo trabajando. Además, Claro, o sea, se ha mantenido el equipo original, o sea, desde el inicio se han mantenido. eh, sí, pero bueno, también viste de que imagino que eso tiene. venimos de la misma oficina, o sea, los tres trabajamos en la oficina desde hace ya demasiados años, entonces como que ya todas las perezas están limadas de hace muchos años. Bueno, y me imagino que surgen, pero eso no se ve, es lo importante, no se ve ni se sabe. Fíjate, me gustaría que nos hables sobre qué consejos podrías dar tú para poder sacar, ¿no? Rentabilizar un podcast de acuerdo a la experiencia de ustedes, por dónde van los tiros, qué crees tú, qué es lo que se debe hacer. Bueno, además de lo que ya nos has contado en cuanto a la producción de contenido, háblanos de eso para, pues, tener anotaciones allí y apuntar. Yo creo que en general no pondría mi esfuerzo en rentabilizar. Creo que si se pone el esfuerzo en rentabilizar, no está encaminado correctamente. Yo soy creyente que, yo sé que puede sonar muy privilegiado o lo que sea, pero Ah, el quiero dinero, escuchar a ver cuál es el truco. el dinero llega solo. Mm. Lo que hay que enfocarse yo creo que es en una buena visión artística, en una buena visión original, porque si el foco está puesto en cómo hacer dinero, no va a funcionar. O sea, para mí no hay nada más trágico que ver un producto, ya sea de video, ya sea musical, ya sea una película, que su enfoque principal sea hacer dinero porque se nota. Claro, pero entonces en ese caso, poniendo los esfuerzos allí, se rentabiliza por sí mismo, ¿no? O sea,
si el producto es bueno y hay una buena visión artística, hay una buena visión original, va a aparecer la manera de hacer dinero. O sea, va a aparecer de alguna u otra manera, empieza a aparecer. Y creo que además es una experiencia repetida que he visto con mucha gente que ha trabajado en el mundo artístico de la comedia. eh, el dinero llega de alguna manera y no hay que enfocarse, a mi parecer, en eso. Y lo más importante de todo es hacerlo, que es lo más difícil de todo. Es como que yo tengo una idea que es un guión, que sí, pero no es nada. Mientras tenga un papel, Llévalo a la no práctica. pasa nada. Hay que hacerlo. Claro. Porque si nadie lo ve, o sea, no hay nada más. Mi primer trabajo, mi trabajo en el Chigüire yo lo conseguí por un blog de dibujos que yo hice. Entonces, si yo no hubiera hecho ese blog de dibujos y no hubiera conseguido mi trabajo en el Chigüire, que no hubiera conseguido, que no, ya es una cadena. Entonces, como que si no muestras tu trabajo, no hay manera de que nadie te vea. Hay gente que a veces se frustra con ese concepto y es duro y entiendo de que es muy poco probable de que alguien vaya a contratar a alguien o alguien vaya a colaborar a alguien a través de un currículum. Eso no va a pasar. O sea, va a pasar en otro tipo de carreras, pero en este tipo de carreras no. En este tipo de carreras lo que hay que ver es tu trabajo. Y no importa si no tienes la cámara, ahorita además no hay excusa. Es como que ahorita los teléfonos graban mejor que grababan las cámaras que cuando yo empecé a grabar. Es como, ahorita puedes hacer todo con muy bajo costo. Santo Robot se hizo con 3 personas y una cámara y más nada. Es como que cada vez las herramientas son más fáciles y más accesibles para trabajar y como que simplemente lo mejor que se puede hacer es mostrar el trabajo. Bueno, cambia un poco a lo mejor esa motivación de mi pregunta, pero ya a la siguiente. No pensemos en rentabilizar, que esa no sea nuestra meta. Te pregunto con un interés personalísimo, desde la Escuela de Comunicación Social de la UCAT Guayana, estamos incursionando en este formato, estamos haciendo podcast, justo en esta plataforma en la que estamos conversando nosotros. ¿Qué nos recomendarías a nosotros? ¿Qué le recomendarías a quienes nos observan? Bueno, además de tener esa idea, de mostrarla, de disponerse, el nuestro, por supuesto, es distinto al contenido de lo que ustedes hacen. Nosotros nos movemos más en el ámbito académico, creativo. ¿Qué recomendación nos darías No sé, o sea, de aquí la sí, comunicación social? aquí, Danos un tip, algo que les haya funcionado a ustedes. De repente, eh, bueno, ya yo he dado varias cosas, ¿no? Para discutir con el equipo, bueno, reunirnos, conceptualizar, pensar en los temas, mostrar las ideas. Pero dinos algo que a lo mejor no esté mirando o que no haya enumerado. no sé, pero yo creo que diría que si algo tan específico como esto, como es un podcast para la academia venezolana, es como eso, enfocarse, yo diría que en eso, enfocarse de que sea muy específico. Ahorita tenemos este momento donde casi todo apunta de que el contenido muy específico es a donde se va a ir casi todo. Los contenidos globales cada vez van a ser más difíciles, entonces como que, sí, o sea, como que estar claro de quién es la audiencia que está escuchando esto en la UCA Guayana y hacérselo más y más específico y darle información que sea relevante para ellos va a hacer que lo vean, pues. Claro, no sería estrictamente académico. Sí, sí, Ojo, sí, no, no, yo entiendo, somos entiendo. parte de la academia, pero fíjate, Dentro de un estamos aquí universo, dentro de un conversando universo contigo académico. y queremos tener una variedad de temas, pero sí, o sea, estamos desde la escuela iniciando este proyecto y nos gustaría saber, pues, o sea, qué les Honestamente funciona es a como ustedes. que qué cosa quisiera es descubrir qué quiere escuchar un estudiante de UCAP. Ok, perfecto. ¿Qué otra recomendación? ¿Qué quiere escuchar un estudiante? No, ¿Qué creo que quiere es eso, un creo que hasta ahí, no profe? tengo más, no tengo más. No te atreverías jamás. Bueno, lo puedes discutir con tu equipo cuando estén conceptualizando el próximo episodio y entonces te acuerdas de nosotros y les preguntas, mira, ¿qué recomendación podemos darle a la escuela? Y estaremos atentos, estaremos atentos. Bueno, mira, hemos llegado ya al final de este episodio. Sumamente agradecidos por el tiempo, por haber conversado con nosotros, por habernos contado a detalle de qué va el podcast. Ya para cerrar, me gustaría saber si puedes adelantarnos algo, si tienen algún proyecto o algo en mente para dar un nuevo giro dentro del Cuartico, a lo cual deberíamos estar súper atentos. Sí hay, pero no lo puedo comentar todavía. Pero nada, sí, o sea, mira, no sé, de contenido, nada. No, todavía no.
Todavía no. Todavía Todavía no. todavía se está gestando. Pero si Perfecto. sale, probablemente, como te digo, como todo es una corredera, sería exactamente, aquí estoy dando una pista importante, grabado 19 de febrero. Yes. Sería exactamente Ajá. dentro de 2 meses. Ok, bueno, estaremos muy pendientes. Estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Chucho. Saludos, que estén muy bien, éxitos en todos los proyectos que emprendan, en eso que viene dentro de 2 meses y en todo lo que viene posteriormente. Por aquí siempre atentos a sus producciones. En Plural es un podcast de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, dirigido y producido por Verónica Bastardo y Enner Agreda Fajardo. Andrés Camacaro se encarga de los controles. Jonás Moreno es el responsable del montaje. Yumisei Rodríguez, quien fue la moderadora de este episodio y corresponsable de la coordinación editorial. Este podcast es posible gracias al apoyo de la Red Periodistas de la Amazonía Venezolana. Gracias por escucharnos.